¿Qué es el cáncer, muchachos? Es un conjunto de enfermedades. El cáncer no es una sola enfermedad. El cáncer es un conjunto de muchas cosas, de muchas causas, incluso de muchas enfermedades que se van juntando y van produciendo o van ocasionando, van construyendo más bien o van creando, digamos, el terreno perfecto para que nazca el cáncer dentro del cuerpo. ¿Qué es lo que hace? O el resultado o la conclusión es que llevan a que una célula del cuerpo deje de obedecer las reglas que están programadas por el ADN. Todas las células tienen una programación en el ADN y esto es una cosa muy bonita porque todo el cáncer parte de la célula, o sea, todo lo que pasa en el cuerpo parte de la unidad funcional de nosotros los seres humanos, que es la célula. O sea, uno cuando uno se ve en el espejo o cuando ve uno una persona, pues uno ve un compuesto, ¿cierto? Pero nosotros todos somos un conjunto de células chiquitas, células microscópicas que solamente se pueden ver a través de un microscopio. Lo que pasa es que se unen tantas células que terminan formando un órgano. Los órganos se unen y terminan formando sistemas, y los sistemas se unen y terminan formando todo lo que nosotros vemos. Entonces, lo ideal en el cuerpo es que todo funcione, ¿qué? Normal, que la célula funcione normal, como un relojito, que no haya nada raro, que no haya nada que la enferme. Eso se llama homeostasis. La homeostasis es el equilibrio entre lo que hay dentro de la célula con lo que hay afuera. Con lo que hay afuera, lo que vemos afuera en el entorno externo. O sea, el equilibrio normal o el equilibrio sano entre el cuerpo y lo que hay por dentro y lo que hay por fuera del cuerpo, que es el ambiente del medio externo. Cuando se rompe ese equilibrio, aparece la enfermedad, que de hecho la definición de enfermedad es cuando ustedes van y buscan la definición en Google o en Internet. ¿Qué es enfermedad? Y es la pérdida de equilibrio entre el medio interno y el medio externo. Entonces, cuando se rompe ese equilibrio, aparece la enfermedad, póngale el nombre que usted quiera. Entonces, ¿qué sería lo normal y lo que uno espera de una célula? Ya les voy a explicar por qué es tan importante conocer cómo debe de funcionar una célula normal. Una célula normal se divide, o sea, las células están programadas para reproducirse porque las células también se mueren. Entonces, cuando las células tienen un tiempo de vida útil. Entonces, cuando las células cumplen su tiempo de vida, 20 días, 120 días, 90 días, pues las células se mueren, pero las células que quedan se tienen que reproducir para poder reemplazar esas células que están muriendo o se están autodestruyendo, porque las células también se destruyen. Entonces las células se tienen que dividir cuando necesitan dividirse, en el momento exacto. Ahora se mueren cuando cumplen su vida útil o cuando tienen alguna anomalía genética. ¿Qué es lo que pasa? Si una célula nace enferma, tiene la orden de que se suicide o de que se autodestruya. Ese proceso se llama apoptosis celular. Entonces las células en su ADN o en su programación viene con un manual de instrucciones. Entonces cuando la célula viene con un defecto en su ADN o la célula nace enferma, tiene inmediatamente la orden de que se destruya y desaparezca. Entonces una célula normal se autodestruye o se muere cuando ya se envejece o cuando ya cumple su tiempo de vida. También esas células respetan sus límites. Una célula, usted no va a encontrar normalmente una célula de riñón en una célula de intestino. Usted no va a encontrar una célula, digamos, de intestino en una célula de estómago, por ejemplo. Y cuando eso pasa, yo no sé si ustedes han visto diagnósticos, cuando toman la biopsia del estómago, que aparece algo que se llama metaplasia intestinal, quiere decir que el epitelio del estómago ha venido cambiando y se ha venido transformando en células intestinales. Entonces, una célula normal, dentro de la normalidad en salud, usted no va a encontrar una célula de un órgano en otro lado, no, porque eso no es normal. Aparte de eso, la célula también tiene la capacidad de reparar su ADN cuando hay daños. O sea, si viene con el ADN dañado, la célula primero trata de repararlo y si no es capaz de repararlo, tiene la orden de destruirse. Y la mitosis, o sea, la reproducción, es una reproducción que está controlada también por los genes o por, digamos, por la cadena de mando o por el salón de mando más bien, ¿cierto? Desde ahí se controla que ya le dan la orden a la célula de que se reproduzca porque ya es tiempo de reproducirse. Eso es la célula normal y eso es lo que pasa dentro de nosotros todo el tiempo. Mire todo lo que pasa que nosotros no sabemos. Ahora,
¿Qué es lo que pasa con una célula de cáncer? ¿Cuál es la diferencia de una célula normal a una célula de cáncer? Que las células de cáncer se reproducen como si usted fuera en el carro con el acelerador a fondo y no lo saca. Póngase usted en esa situación. Usted se monta en un carro. Ahora va y se sube al carro y lo saca de su garaje en su casa y se va y se pasa para la avenida y le pisa el acelerador y no lo suelta. Se pasan los semáforos, se pasan las alertas, estos policías acostados, yo no de los resaltos que hay en la calle. Si hay gente, usted sigue derecho. Si hay carros, usted sigue derecho. Eso es lo que pasa con el cáncer. Eso es lo que pasa con el cáncer, que las células empiezan a reproducir con el acelerador a fondo sin sacar el pie del acelerador. O sea que no hay quien las controle. No hacen caso a la muerte celular programada. O sea que si le dan la orden genéticamente de que se destruya, esta célula de cáncer pasa por alto esa orden, igual se va reproduciendo así. Entonces, cuando la célula está enferma, primero no se destruye, no repara el ADN y se empieza a reproducir como conejo, porque eso es literal, la velocidad a la que se reproduce una célula de cáncer es casi 10 veces mayor a la que se reproduce una célula normal. Entonces, una célula normal, una sola celulita se reproduce, entonces quedan 2 células, ¿cierto? Esas 2 vuelven y se reproducen, quedan 4 células, y así exponencialmente, pero una célula de cáncer se reproduce a una velocidad exagerada. Por eso es que el cáncer, lo que pasa con el cáncer es que las células se reproducen muy rápido y terminan formando tumores o masas, y lo que nosotros ya conocemos. O sea, dicen que cuando un tumor mide 1 centímetro, miren este dato, cuando un tumor mide 1 centímetro o encuentran una masita de 1 centímetro, es porque esa masita tiene millones y millones de células ya. O sea, por eso es que el cáncer, a uno no le da el cáncer de un momento a otro. Ahí veía yo en la invitación que decía que la enfermedad llega sin avisar. La enfermedad sí avisa, desde hace mucho rato avisa. O sea, es muy raro la persona que definitivamente no sintió nada nunca y le encontraron un tumor o le dio cáncer. En algún momento, por lo menos 10 años, la persona viene sintiendo alguna cosa. Para que a una persona le encuentren una masa, es porque esa persona viene años, entre 5 y 10 años, teniendo cambio en su salud, o teniendo achaques en su salud, o teniendo problemas en su salud. Porque las células, obviamente, se viene preparando el terreno para que puedan empezar a nacer células anormales. Y en el cuerpo, todo el tiempo se están destruyendo más de 10.000 células cancerígenas al día. O sea, nosotros todo el tiempo estamos produciendo células malas. Lo que pasa es que nuestras defensas están todo el tiempo reconociendo células anormales y les están dando la orden de que se destruyan, o están ayudando las mismas células de defensa a destruir o a comerse las células de cáncer que van encontrando. O sea, estamos hablando de 10.000 células diarias cancerígenas que nuestras defensas están combatiendo y están destruyendo. O sea que en el momento que aparece un cáncer es porque definitivamente las células de defensa, ya eso se salió de las manos, eso se salió de control. Ya las células de defensa que tenemos ya no son capaces de destruir las células malas que van encontrando en la sangre. Ahora, las células de cáncer invaden otros tejidos cercanos, y aparte de eso, si se van por el torrente linfático, que son los vasos linfáticos, van y empiezan a colonizar otros órganos diferentes. Entonces, a eso se le llama metástasis. ¿Qué es la metástasis? Cuando aparece un tumor en algún lado, por decir algún ovario, aparece una masita, pero una célula de ese ovario mala se va por el tejido linfático, por el torrente linfático, y va y se puede depositar en el colon, por decir algo, o en el pulmón. Entonces aparece un tumor secundario en otro órgano, que por eso muchas veces ustedes escuchan que el médico dice, le encontramos un tumor, pero le estamos buscando el primario. ¿Cuál es el primario? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Cuál fue el tumor inicial? ¿Cuál fue el tumor original del que se desprendió esa célula y produjo otra masa u otro tumor en otro órgano distinto? Y eso pasa porque las células migran y se van por el torrente linfático. Entonces, para que una célula salga de ahí y se vaya por la linfa a otro órgano, es porque nuestras células de defensa no estuvieron en la capacidad de detener ese proceso de migración de esa célula mala. Aparte de eso, la célula de cáncer no repara sus daños, y aparte de que no lo repara, lo multiplica. Entonces el ADN viene malo y lo empieza a multiplicar como conejo, y por eso viene
una mitosis o una reproducción celular caótica. Voy a ver si me aparece un video que monté acá, no sé si... Ese es el proceso normal de una reproducción celular. Ustedes pueden buscar en TikTok, hay mucho video y pueden buscar una reproducción normal y pueden buscar una reproducción anormal de la célula para que ustedes le instruyan si quieren. Entonces, eso es lo que pasa con la célula normal. La célula normal tiene un ADN y ese ADN se tiene que reproducir en dos células y entonces ahí es donde aparece la reproducción celular, o sea, idéntico. Una célula se reproduce idéntica a la célula original. Por eso es que si la célula está mala, no se puede reproducir porque ahí es donde empiezan a aparecer tumores o cáncer, ¿cierto? Y dependiendo del órgano donde se empieza a reproducir o la célula que se empieza a reproducir mal, pues ahí es donde se produce el cáncer, ¿cierto? Si se reproduce una célula de un ovario, pues el tumor en el ovario. Si es una célula de un riñón, el tumor en el riñón. Si es una célula en la sangre, por ejemplo, porque hasta las células de defensa pueden nacer enfermas. Y si esas células de defensa nacen enfermas o tumorales y se empiezan a reproducir, pues aparecen tumores o cáncer de la sangre como el linfoma o la leucemia, que son enfermedades de células de defensa. Entonces, ¿qué es lo que produce el cáncer como para ir avanzando? Como les digo, esto es un tema que es un tema muy largo. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que puede producir cáncer? Y vuelvo y les digo, el cáncer no es que de aquí a mañana usted le dio cáncer. Ese cuento de que es que no tenía nada y que tenía un dolor y cuando fueron y lo abrieron le encontraron un tumor y que se lo llevó en 3 meses, a esa persona no se muere en 3 meses de cáncer. O sea, hace 3 meses se lo encontraron, pero ese cáncer llevaba ahí 2 años, 3 años, un año ahí creciendo, reproduciéndose. Lo que pasa es que cuando las células o cuando ya aparece la masa, es porque lleva mucho tiempo la célula reproduciéndose en ese tejido o en ese órgano y las células de defensa tratando de retener o de contener ese crecimiento tumoral. Entonces no es que le encontraron el cáncer hoy en 3 meses se lo llevó. Eso es que ya llevaba mucho tiempo, primero enfermo, segundo produciendo el cáncer o el tumor y cuando lo diagnosticaron ya era tarde, que eso es lo que le voy a hablar ahorita en las estadísticas. Ahora, ¿cuáles son las causas? Por mencionárselas. El tabaquismo. Esto es para que ustedes vayan eliminando cosas de esta lista porque la idea es que se eliminen estas cosas que les voy a enumerar aquí en esta lista. Tabaquismo. El tabaquismo es una causa de cáncer. El alcohol es carcinógeno, sí o sí, categoría 1 de la Organización Mundial de la Salud. El alcohol produce cáncer porque el licor es inflamatorio y todo lo que produzca inflamación en el cuerpo hay que eliminarlo porque puede ser una causa o el origen de un cáncer más adelante. El consumo de grasa, y aquí vamos volviendo a lo mismo de cómo prevenir y casi siempre terminamos en las mismas conclusiones. Entonces, ¿cómo prevenir enfermedades? Y estoy hablando de cualquier enfermedad de las que hemos mencionado, incluyendo cáncer. O sea, porque nosotros hemos hablado de enfermedades metabólicas, cardiovasculares, hemos hablado de infartos, hemos hablado de enfermedades hormonales, hemos hablado de obesidad, hemos hablado de muchas cosas y siempre llegamos a la misma conclusión de cómo cuidarnos, dejar de fumar. No es que fume menos, es que deje de fumar. 2, no es que tome menos o de que consuma poquito. De hecho, hasta está comprobado que el licor o el consumo de alcohol o licor social también produce inflamación, porque es que cualquier grado de licor que usted le ingrese al cuerpo, eso le va a terminar produciendo una inflamación, sobre todo si hay alguna condición de salud de base como una gastritis crónica. Una persona que sufra de gastritis crónica y consuma licor está aumentando la inflamación. Una persona que sufra de inflamación en el colon crónica y consuma licor o alimentos procesados rico en grasa o rico en condimentos o cosas así, está aumentando la inflamación. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa con la ingesta de grasa? Cuando hablábamos de cáncer de mama o en mi charla de cáncer de mama, yo siempre hablo de que el aumento de la ingesta de cáncer de mama en las mujeres aumenta la probabilidad de sufrir, perdón, el aumento de ingesta de grasa aumenta la probabilidad de sufrir cáncer de mama en las mujeres adultas, porque la grasa produce una cosa que se llama aromatasa y la aromatasa aumenta el nivel de estrógeno circulante
y ustedes saben que hay tumores de mama o cáncer de mama en las mujeres que son dependientes de estrógeno. Entonces, si la mujer consume mucha grasa o su dieta es rica en grasa y tiene genes que puedan producir cáncer dependientes de estrógeno, pues va a aumentar la probabilidad de que le dé cáncer. Otro, azúcar, harinas refinados, fritos y alimentos procesados producen cáncer porque eso produce inflamación. Aparte produce problemas metabólicos y los problemas metabólicos producen aumento de la insulina y el aumento de la insulina produce inflamación y la inflamación crónica puede terminar en un cáncer. Esa es la cadena del estrés oxidativo crónico y la relación que tiene con el cáncer. Carencia de antioxidantes. Una persona que no consuma antioxidantes pues va a tener muchos radicales libres en la sangre y los radicales libres también son alimento para las células de cáncer. Obesidad es un factor de riesgo para cáncer. Sedentarismo, no hacer ejercicio ni actividad física, también es un factor de riesgo para cáncer. Pesticidas o químicos que consumimos en los alimentos. El estrés crónico. Por eso es que hablamos del manejo de las emociones. Falta de sueño reparador. Fundamental el descanso. Porque si una persona no descansa bien, mantiene el cortisol elevado. Y el cortisol es el amigo callejero de la insulina. Entonces, cuando el cortisol está en la sangre y quiere y no sabe qué hacer, va y le toca la puerta a la insulina para que la insulina salga y se pongan a inflamar y se pongan a hacer daños en los órganos y en los tejidos. Entonces, cuando uno no descansa, el cortisol está alto. Si el cortisol está alto, aumenta la probabilidad, primero, de inflamaciones crónicas y segundo, de aumentar la liberación o la producción de insulina también. Causas internas, esas son las externas. Miren, las que podemos prevenir y manejar, porque en estas podemos tener control. Y en las causas internas, que son más poquitas, gracias a Dios, pues estamos hablando de mutaciones, que el ADN mute espontáneamente, pero eso tiene que ver mucho también con causas externas crónicas. El envejecimiento, porque el sistema inmunológico, las células de defensa también se envejecen y por ende hay más probabilidad de que haya cáncer cuando va aumentando la persona en edad. Después de 50, 55 años, aunque ahora en el siglo XXI se está viendo cada vez más cáncer en personas de 30, 35 años. O sea, cada vez ahora el cáncer se está presentando más joven y es más agresivo que antes. Entonces, ahora es donde nos tenemos que cuidar y los jóvenes ahora tienen que dejar el abuso y tienen que empezar a cuidarse mejor y tener buenos hábitos. Predisposición genética, mire este dato, lo importante. Solo de 5 a 10% de los casos de cáncer son porque en la familia había cáncer. 5 a 10%. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está el otro 90%? En las causas externas, en lo que nosotros podemos controlar y manejar. Y eso que ahí falta una cosa que ahorita les cuento. Y aparte de eso, dentro de las causas internas, que también es importantísimo, las enfermedades de base que tenga la persona. Porque es que una persona que le da cáncer, no fue solo el cáncer normalmente el que lo mató, el que lo enfermó, sino una enfermedad de base que tenía crónica a la que no le había puesto cuidado o que no había sido diagnosticada. ¿Qué enfermedades de base? Todas estas. Una enfermedad del colon crónica, una enfermedad de Crohn, infección por Helicobacter, o sea, gastritis por Helicobacter, eso hay que tratarlo sí o sí. Una persona que tenga Helicobacter hay que tratar esa infección. Esófago de Barrett, por esofagitis crónica, sobre todo por reflujo o malos hábitos de alimentación. Los virus del papiloma humano, virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B, el VIH, porque el VIH produce inmunosupresión y si hay inmunosupresión, entonces también hay células de cáncer por ahí sin destruirse. Virus del Epstein-Barr, entonces enfermedades virales, eso hay que también prevenirlo. Inmunodeficiencias. ¿Qué inmunodeficiencias? Como por ejemplo en el virus del VIH se produce una baja de defensas, pero también hay inmunodeficiencias por tratamientos. Por ejemplo, personas que sufren de artritis reumatoidea o enfermedades autoinmunes, a los que les dan medicamentos para suprimirle el sistema inmunológico, eso a su vez los hace propensos o a infecciones o a cáncer. Enfermedades autoinmunes crónicas porque producen inflamación crónica. Enfermedades metabólicas crónicas porque producen estrés oxidativo o inflamación crónica. Y una persona que ya haya tenido cáncer y lo haya superado, pues igual aumenta la probabilidad de que le dé cáncer más adelante si no se cuida y si no cambia los hábitos y si no mejora su estilo de vida. Entonces, parece importantísimo. Ahora, ¿en qué estamos en estadísticas en Latinoamérica en este momento? Solo por mencionar.
1,5 millones de casos nuevos por año en Latinoamérica, porque en Colombia estamos hablando de que son como 200.000 por año. En Latinoamérica, más o menos cerca de la mitad fallecen por cáncer. Y mire esto, de 60 a 70% se detectan tarde. ¿Y eso qué es lo que hace? Que aumente la mortalidad por el cáncer. O sea, que por eso se muera más gente de lo que debería de morirse por cáncer, porque no se detecta a tiempo. O porque la gente no es consciente, o porque se encontraron algo y lo dejaron pasar, o porque esa masita de más que no es nada, o porque ese dolor crónico de más que no es nada, o ese cansancio crónico, o esa diabetes de base, esas personas que son diabéticas a veces que son tan olímpicos y tan descuidados con su salud. Porque mire que ahorita leyendo y estudiando todos estos temas, uno como que va aprendiendo y va encadenando cada vez más información con otra, y resulta que esas personas que sufren de diabetes, por ejemplo, y se ponen insulina, que dicen, ay, yo me como este pastelito y si algo, le subo la dosis de la insulina o me pongo más insulina por la noche. Porque, o sea, como que tienen esa asociación, se me sube el azúcar, entonces le subo a la insulina. Como que el que reza y peca empata. Pero acuérdese Ya lo guardé, amor. acuérdese que es que la insulina es mala. Se acuerde de todo lo que hemos venido hablando de la insulina, que el problema no es que usted se ponga más insulina para bajar el azúcar. El problema es que si se tiene que poner más insulina, aumenta el riesgo de inflamación y aparte de eso, aumenta el riesgo de que se reproduzcan y aparezcan tumores, porque la insulina es un factor o funciona como un factor de crecimiento en el cuerpo. Por eso hay deportistas que se aplican insulina para aumentar masa muscular, porque la insulina funciona o activa esos factores de crecimiento que hay en el cuerpo. Entonces, si usted tiene mucha insulina en el cuerpo, pues obviamente la célula se va a alimentar de eso, o sea, la célula de cáncer se va a alimentar de ese factor de crecimiento para poder crecer y para poder reproducirse más rápido, para llenarse de energía. Entonces, ojo con la insulina. O sea, no solo el que se aplique insulina, sino el que coma mucha azúcar. Porque si el que consume mucha azúcar, tiene que liberar o tiene que producir más insulina para poder metabolizar el azúcar. Y la insulina, si usted tiene células malas y tiene un sistema de defensas debilitado porque tiene una enfermedad crónica o por todos los factores que le mencioné, pues ¿qué es lo que va a hacer? Que esa insulina elevada en su cuerpo va a hacer que sus células tumorales se reproduzcan y no se destruyan y empiecen a crecer. Entonces, por eso es que hay tanto cáncer. O sea, por eso es que el cáncer está tan disparado ahora en el siglo XXI. Por eso todo lo que uno escucha es cáncer por todos lados, porque todo parte de los hábitos y de una mala alimentación. Acuérdese que venimos casi 10 años diciendo que el azúcar es 10 veces más adictiva que la cocaína. Y para completarle a esa estadística, las células de cáncer consumen 10 veces más azúcar que una célula normal para producir energía. O sea, las células de cáncer se alimentan es prácticamente y literalmente del azúcar que usted le mete al cuerpo. Por eso cuando a una persona le da cáncer, lo primero que le quitan es el azúcar. ¿Cuáles son los cánceres más comunes en hombres? Bueno, los cánceres que son dependientes del género, ¿cierto? Obviamente a los hombres cáncer de próstata, mujeres cáncer de mama y cáncer cervicouterino. Y de ahí sigue el cáncer de colon para los dos. Hombres y mujeres, cáncer de colon, cáncer de tiroides da más en mujeres y el cáncer de pulmón también está en los dos. Cáncer de estómago en el hombre, cáncer de hígado en el hombre y bueno, y cáncer de pulmón, esos son como los más comunes en hombres y mujeres. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver? Bueno, lo del azúcar y cáncer, esto ya lo mencioné. Ya ahí como que me adelanté un poquito y les hablé de la relación entre azúcar y cáncer. El cáncer ama el azúcar. Miren este dato que encontré tan impactante, el PET scan, que es un escáner que le hacen a la persona para estudiarle dónde tiene masas o dónde tiene reacción tumoral, lo hacen con glucosa. O sea, a la persona le administran un suero glucosado o un suero con glucosa para poder localizar los tumores. O sea, una persona que le hacen el escáner para ver dónde tiene tumores o metástasis o dónde tiene actividad tumoral, le inyectan azúcar para ver dónde reaccionan y dónde alumbran, dónde prenden las alarmas de dónde hay tumores. ¿Cómo será? ¿Cómo será importante quitar el azúcar del alimento? Mejor dicho, vea, ustedes quieren empezar a bajar la estadística,
la incidencia, la probabilidad de que nos dé cáncer o que empecemos a disminuir ese porcentaje de cáncer, empecemos a quitar el azúcar de la alimentación. O sea, estamos hablando de enfermedades metabólicas, estamos hablando de diabetes, estamos hablando de cáncer, por eso es que está tan disparado, que nosotros venimos adictos al azúcar, nosotros somos adictos al azúcar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos buscando algo que tenga azúcar y no es ni siquiera por el sabor, es por adicción. Y eso es lo que está disparando el cáncer. O sea, yo casi que diría que el azúcar es lo que tiene disparado el cáncer ahorita en el siglo XXI. Si empezamos a quitar el cáncer de los alimentos, yo creo que la historia sería muy diferente. Mire, los tumores consumen hasta 10 veces más de azúcar que las células normales. El PET scan funciona inyectando glucosa radioactiva. Cuando el azúcar sube, la insulina sube. Y la insulina es una hormona de crecimiento. Bueno, ahí me aprendí la diapositiva porque las dije antes. El 40% de los cánceres en Latinoamérica podrían haberse prevenido con cambios en el estilo de vida y la detección temprana. O sea que si queremos reducir el cáncer, primero, tratemos enfermedades de base. Segundo, detectemos temprano si hay algún problema. Hagámonos un tamizaje periódico. Si tenemos familiares con cáncer, toda la familia tiene que hacerse el chequeo genético por lo menos para ver si tienen cáncer. Si el cáncer fue de colon, hay genes, no hay genes, hay sustancias o hay reactivos en la sangre que se producen o aumentan la producción en la sangre si hay alguna inflamación o hay algún riesgo de cáncer, por decir algo, en el colon, en el ovario produce una hormona, el colon produce una sustancia inflamatoria también y eso se puede detectar en cáncer, en la sangre, en un examen de sangre. Entonces la detección temprana y cambiar el estilo y los hábitos de vida, muchachos, eso yo creo que son las dos cosas mandatorias si nosotros queremos prevenir y disminuir la cantidad de cáncer que hay en el mundo, en Latinoamérica. Listo, ¿qué tienen que ver las células NK con el cáncer? ¿Qué son las células NK? Son las natural killer o las células asesinas naturales, son los francotiradores que tenemos en la sangre. Son los que están ahí con el rifle listo, esperando que aparezca una célula mala para dispararle. Dicen, las personas con niveles bajos de actividad NK tienen mayor riesgo de desarrollar tumores sólidos y cánceres hematológicos porque pierden su capacidad de destrucción temprana. O sea que las células NK hay que mantenerlas bien. Ahora, hay otro dato importante en el cáncer. Cuando hay infecciones o enfermedades de base crónicas, las células de defensa se empiezan digamos que se desgastan. Es como la distracción. Porque entonces si hay virus en el cuerpo, las células de defensa están allá, tratando de combatir el virus, tratando de que el virus no se replique, tratando de mantenerlo controlado. Si hay una inflamación crónica en el cuerpo, por decir alguna enfermedad autoinmune, una artritis reumatoidea, alguna enfermedad inflamatoria crónica, allá están las células de defensa tratando de que eso no se descontrole. Entonces, por decirlo de alguna forma, entre comillas, descuidan la vigilancia de la aparición de células cancerígenas, porque como están preocupados por otra cosa para que no se descontrole la salud por otro lado, entonces descuidan la aparición de células de defensa o la destrucción de células de cáncer, la destrucción de células de cáncer. Entonces dice, la célula NK disminuida más una inflamación alta es el terreno perfecto para que las células de cáncer se reproduzcan. ¿Cuál es el papel de la inmunoglobulina A? ¿Por qué le estoy mencionando estas dos cosas? Porque de aquí es muy importante lo que vamos a hablar ya enseguida. Porque la inmunoglobulina A es un factor protector en las células y en las mucosas del cuerpo para que no entren enfermedades. Es como lo de la barrera protectora del cuerpo. Más del 70% de nuestro sistema inmune está en el intestino y la inmunoglobulina A es su guardián principal. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que tenga mala su flora intestinal es propenso a que se le bajen las defensas, a que entren infecciones y a que aparezca cáncer. Entonces, por eso es que es tan importante cuidar la microbiota o la flora bacteriana intestinal. ¿Y cómo se cuida? No tomando antibióticos, no tomando medicamentos cuando no los necesita, el consumo de licor, la ingesta de grasa, alimentándose bien, no consumiendo alimentos que inflamen el colon. Cuando la inmunoglobulina está bajita, las toxinas y microbios que debieron quedarse afuera entran
Y lo que entra inflama, y lo que inflama daña las células, y las células dañadas que no se destruyen producen cáncer. La inmunoglobulina es una barrera anticancerígena natural. Si falla esta barrera, aumenta el riesgo de cáncer. Entonces, quería mencionarle estas dos cosas importantes en la sangre porque de eso es lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, ¿cómo prevenir cáncer? Dice, la prevención del cáncer no es una indicación médica, es un estilo de vida. O sea, para uno prevenir cáncer, no espere que el médico le diga. No espere que el médico le diga, vamos a estudiarle a ver si sí o si no. O vamos a hacerle una biopsia y vamos a esperar a ver qué sale. Y usted se va para la casa asustado, esperando el resultado de una biopsia 15 o 20 días sin saber qué le va a salir ahí. Entonces no espere, o sea, la prevención no debería de ser una indicación del médico. La prevención todos deberíamos de tenerla para que el médico no nos tenga que ni ver. Allá cuando el médico nos está viendo es porque ya nosotros consultamos porque ya no es normal, ¿cierto? Que nosotros no tenemos la cultura de ir donde el médico solo por chequeo o por prevención, que entre otras cosas, tristemente lo he visto, a los médicos también les molesta y les disgusta que vayan por cuando no tienen nada. Un paciente va a pedir una cita con el médico. No, yo vengo a que me pegue una chequeadita a ver cómo estoy. Eso a los médicos antes como que les emberraca porque ellos quieren ver ese enfermos y mandar pastas. O sea, si no tienen un paciente para mandarle acetaminofén, sienten que no están haciendo una consulta o que no están ejerciendo su labor como médico, porque hemos entendido o hemos, digamos, aprendido ahí socialmente o culturalmente que la labor de un médico es formular. Ah, dolor de cabeza, tomes esto, no fiebre, tomes esto, no, entonces una infección, tomes esto. Entonces, cuando uno como médico no tiene nada que formular, uno como que siente que no hizo nada. Mentiras. Mentiras que ahí es donde debería entrar o de cobrar importancia el papel del médico. Mire todo esto para que ustedes prevengan, reduzca el azúcar, las harinas refinadas, fritos, limite alcohol, si puede suprimirlo, mantenga un peso saludable, mantenga el peso saludable. Aprendan de Brian que iba a empezar a darles capacitación cada 8 días de cómo mantener el peso y cómo alimentarse mejor. Porque, vea, ahí de pronto Brian, inconscientemente, yo creo que esta charla cayó como anillo al dedo y tenía que ser en este momento, porque si ellos venían pensando en empezar a capacitar a las personas en cuanto a una nutrición saludable, pues qué mejor que ligar eso que van a empezar a hacer con este tema de cáncer, porque ustedes con eso que van a empezar a hacer, van a empezar a educar a mucha gente y a concientizar a muchas personas para que cambiemos los hábitos. Hasta yo me voy a empezar a conectar para que cambiemos los hábitos y para que empecemos a prevenir, porque es que el cáncer se previene desde acá, desde lo que Brian va a empezar a hacer dentro de 8 días. Eso es un papel fundamental en la prevención y en la erradicación del cáncer a futuro. Coma más fibra, frutas y verduras, actividad física diaria, duerma de 7 a 8 horas profundo. O sea, usted tiene que dormir porque tiene que profundizar, tiene que tener un buen hábito de sueño también. Maneje el estrés, vacúnese contra VPH, hepatitis C y la hepatitis B, una microbiota intestinal sana, hágase tamizajes y chequeos periódicos. Mujeres, hágase tamizajes anuales, primero citología, segundo el autoexamen de mama cada mes. O sea, la mejor prevención de cáncer de mama está en sus manos, mujeres, todos los meses ahí, unos días después de la menstruación, ustedes ahí aprendan a hacer el autoexamen de mama y si no saben, vayan a su IPS más cercana, pues, o pidan una cita de prevención y promoción de salud para que le hagan y les enseñen cómo hacerse un autoexamen de mama. En los hombres, el antígeno prostático, ya no hay necesidad de hacerse tacto rectal, hombre. Con un examencito de sangre oculta en heces, si de pronto tiene síntomas o dolores abdominales crónicos o cambio en el hábito intestinal, sangre oculta en materia fecal, colonoscopia si ya tiene más de 45 años, una endoscopia digestiva alta si tiene síntomas crónicos también. Si quiere mirar si tiene Helicobacter, hay un examencito en el que usted sopla un aparatico y eso le lanza si usted tiene Helicobacter o no para que no se haga la endoscopia. Y son exámenes que no son costosos y son asequibles. Y por último, no menos importante, sino que lo dejé de último para pasar a la siguiente diapositiva, fortalezcan su sistema inmunológico. Teniendo un sistema inmunológico fortalecido, con eso también podemos asegurar y garantizar
que nuestras células de defensa van a estar listas, fuertes, preparadas, inteligentes y capaces para ir a destruir una célula de cáncer, evitar una reproducción, una aparición de tumor o una metástasis de una célula cancerígena también. Por eso una persona que le diagnosticaron cáncer, ya les voy a hablar de esto, porque ya para ir terminando, y ya voy acabando. For Life es una compañía que nace hace 30 años en Estados Unidos y ellos son pioneros y es la única y la empresa más importante que nace en Estados Unidos hace 30 años en investigación para el sistema inmunológico. O sea, ellos empezaron a investigar cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico sin tomar medicamentos. O sea, de una forma natural, sin tomar pastas, porque entre otras cosas, no hay medicamentos para fortalecer las defensas. O sea, el único medicamento para aumentar la producción de células de defensa es un medicamento que ponen solamente estando la persona hospitalizada y a la que le hicieron quimioterapia y que por sí solito no empezó a producir células de defensa y se aumenta el riesgo de infecciones intrahospitalarias. Y ese medicamento se llama Filgastrim o Pegfilgrastim. No sé si de pronto hay algún análogo nuevo, porque eso fue hace años que yo trabajé en oncología, pero no hay medicamentos. Usted no puede ir a una farmacia a decir, véndame una pasta para subir las defensas. No hay. No hay. Le van a vender vitamina C, o le van a vender complejo B, o le van a vender emulsión de Scott, o le van a vender cola granulada. Y eso per se no sirve para subir las defensas. No hay medicamento para fortalecer o subir el sistema inmunológico. Y esta empresa, el descubrimiento que hizo, For Life, el descubrimiento que hizo hace 30 años, digamos que marcó la pauta en el siglo XXI como el mejor descubrimiento en medicina preventiva para el sistema inmunológico en el siglo XXI. O sea, tanto que después de las vacunas y la penicilina del siglo XX, los factores de transferencia fueron el tercer descubrimiento más importante en medicina preventiva. Preventiva, que son los factores de transferencia. El factor de transferencia está en el calostro bovino y en la yema de huevo. Y ahora, desde el 2023, estuvieron haciendo investigaciones porque se dieron cuenta que en las plantas también había factores de transferencia y fueron a buscar a las semillas y encontraron factores de transferencia de origen vegetal. Y For Life es la única empresa que tiene la patente exclusiva. Ninguna otra empresa en el mundo ni tiene la tecnología, ni tiene el permiso para extraer factores de transferencia de las semillas de las plantas, que son súper potentes para combatir células de leucemia. Los factores de transferencia de origen vegetal. Y For Life tiene los factores de transferencia de origen del calostro bovino, de la yema de huevo, que ustedes saben que la yema de huevo es un embrión, y de las plantas. O sea, tiene la patente de 3 descubrimientos de dónde extraer factores de transferencia de mucha potencia, porque los más potentes están en esos 3 componentes de la naturaleza. Entonces ellos patentaron el descubrimiento, compraron la tecnología, extraen esa proteína, la encapsulan, la llevan a productos para que uno se los pueda consumir. Por eso es que al factor de transferencia le han hecho casi 5,000 investigaciones científicas en Cuba, que han sido también pioneros en transfercéutica y que han investigado tanto, también entienden la importancia de administrarle factores de transferencia a las personas para subirles el sistema inmunológico. En República Dominicana tienen una fundación que es la Casa Rosada, que es una fundación para personas con VIH y SIDA, y For Life los tiene patrocinados y le administran factores de transferencia todos los días a las personas que están en esa fundación. 0 complicaciones por VIH. O sea, la carga viral controladita. Las personas no sufren de complicaciones por el virus. El factor de transferencia, el de For Life, es el único que aparece en el PDR o Vademecum, o libro de referencia de los médicos en Estados Unidos, para que un médico lo pueda formular. Pero si usted no es médico, como la mayoría de los que están acá, también lo pueden recomendar porque el producto, primero, no necesita fórmula médica y segundo, es de venta libre. Y tercero, como si fuera poquito, usted se lo puede comprar directamente a la empresa. No lo tiene que comprar ni en farmacias, ni en supermercados, ni por internet, directamente a la empresa para que le salga a costo de fábrica y no le salga más caro, porque este producto, muchachos, es un producto que usted se consume 3 cápsulas de esto y sus células NK, como yo les decía ahora, se fortalecen un 437%. Y ya está comprobado científicamente porque tomaron muestras en la saliva
y en las lágrimas de las personas que empezaron a consumir factores de transferencia, y en 2 horas encontraron unos niveles elevadísimos de inmunoglobulina A. O sea, se aumentó la producción de inmunoglobulina A y las células NK, que son las de primera respuesta, se fortalecieron un 437%. Por eso, personas con cáncer que toman factores de transferencia, el tumor reacciona muy diferente, se ralentiza muchísimo la replicación tumoral, no hacen metástasis. Incluso tuvimos un caso acá en Manizales de una persona que le diagnosticaron un cáncer de páncreas, le encontraron un tumor grande como de 8 centímetros en la cabeza del páncreas, y él empezó a tomar cantidades muy elevadas de factores de transferencia. Él se tomaba como 18 o 20 cápsulas al día de factores de transferencia. Y este señor le empezaron a hacer tratamiento solamente a los 8 meses. O sea, una persona con cáncer de páncreas no dura 8 meses, ni con quimio, ni con cirugía, ni nada. Uno los ve que a los 4 meses ya están consumidos por el cáncer, porque es un tumor muy agresivo que hace metástasis muy rápido. Y aparte de eso, esta persona no recibe ni una pasta, ni una quimio, no le hacen cirugía, porque le empezaron a repetir exámenes, porque los médicos se confundían, porque él no se veía enfermo, él no se fue deteriorando como una persona con cáncer que uno normalmente los ve, que se van consumiendo. Nada, este hombre seguía igual, no tenía dolor, no se puso amarillo, no vomitaba, no perdió peso. Entonces le empezaron a repetir otra vez exámenes, y en la repetición de la biopsia volvieron a encontrar cáncer. Y hasta que un cirujano dijo, no sabemos, o sea, nos confunde mucho, porque el caso clínico suyo no corresponde al de una persona con cáncer de páncreas, pero sea lo que usted tenga ahí, se lo vamos a sacar. Y lo llevaron a cirugía. Cuando entraron, le encontraron el tumor encapsulado, reducido de tamaño, el sistema inmunológico se lo había envuelto en una cápsula dura, no hizo metástasis, tanto que él no quiso recibir quimioterapia porque le dio muy duro las primeras 2 quimioterapias. Él dijo, no quiero más quimios, y él solamente tomaba y se consumía los productos de For Life con factores de transferencia. Duró 8 años más, bueno, 7 años más, porque ya el último año sí ya se descompensó por el cáncer, y lo tenían que transfundir mucho porque quedó sangrando después de la cirugía. Entonces tenían que transfundirlo mucho, y eso lo fue deteriorando. La anemia crónica, todo eso lo fue enfermando también. Pero el factor de transferencia lo sostuvo vivo 7 años. El factor de transferencia y otros productos que tiene la empresa. Y casos así los que usted quiera, en virus, en pandemia, la cantidad de personas que recuperaron su salud después de una infección por COVID, que incluso ahora una persona que se enferme por un virus, el factor de transferencia le ayuda muchísimo a recuperar su sistema inmunológico. Si usted tiene un problema en su sistema inmunológico, tome factor de transferencia de For Life. No se vaya a comprar otras cosas que hay por allá en las tiendas naturistas, porque usted en una tienda naturista le van a vender calostrum, le venden factor de transferencia, le venden hasta factor de transferencia plus. O sea, le ponen cualquier nombre parecido, pero lo que le están vendiendo es calostro de vaca. Y si usted se toma el calostro de vaca, pues ¿para quién es el calostro de vaca? Para el ternero, ¿sí o no? Y si uno se toma el calostro de la vaca, que es para el ternero, pues uno ya después queda como el ternero. Uno ya queda como el ternero gordo, porque es que el factor de transferencia de la vaca, si uno se lo toma, engorda. Ve el calostro de la vaca. ¿Por qué? Porque el calostro trae proteínas que son para el ternero, trae alergenos que son para el ternero, trae bacterias para la flora intestinal del ternero, proteínas de mayor peso molecular. Entonces eso, al contrario, cuando uno empieza a tomar mucho calostro de vaca, al contrario, eso le empieza a uno producir más inflamación y más aumento de grasa y de peso corporal, y le inflama el colon, y le termina inflamando otras cosas en el cuerpo también. O sea que tomar calostro no es la solución. Y tomar el factor de transferencia de una tienda naturista, que porque es más barato, tampoco es la solución, porque eso antes lo va a enfermar más. O sea, por algo esto tiene registro, por algo esto tiene permiso por la FDA, por algo esto tiene reconocimiento, por algo la empresa se ha ganado premios y reconocimientos dentro de la ciencia y el gremio médico y de salud, porque el factor y para que este producto esté en el libro de referencia de los médicos es porque hace lo que dice que hace y porque no hace daño. Porque un producto que empiece a hacer más daño que beneficio, lo sacan de ese libro. La ranitidina, el Orlistat y muchos medicamentos que antes
eran buenos, ahora también creo que el propanolol o el bueno, hay uno de esos medicamentos que está en estudio también y que lo van a sacar de ese libro porque producen más daño que beneficio en el paciente. Entonces, para que este producto lleve más de 20 años en ese libro y que lo sigan teniendo ahí como una opción para fortalecer el sistema inmunológico de una forma natural en los pacientes, porque esto no es ni quiera decir persona, es de paciente, porque si está en ese libro es porque lo que hay en ese libro es para pacientes, porque eso se lo puede formular un médico a usted. Entonces, si el médico dice eso no funciona, es porque no se ha leído el libro y porque no sabe que el factor de transferencia de Forlade está en el libro y que no solo lo puede formular, sino que le funcionaría donde se lo empezara a recomendar a los pacientes. Pero hemos hecho un buen trabajo, la verdad hemos hecho un buen trabajo y los médicos se han flexibilizado mucho. Incluso hay médicos que han tomado el producto porque les ha tocado, porque se asustan porque les dijeron que tenía cáncer, porque se vieron muy enfermos o porque la mamá se enfermó y todavía no le han encontrado o porque no le han hecho tratamiento. Y entonces ahí se flexibilizan, uno empieza a creer en las cosas que uno necesita o que uno considera urgente. Entonces, si un médico le dice que esto no funciona, no pelee con él, pero tampoco le crea, porque eso está en el libro. Eso está en el libro que todo médico debería de tener ahí para revisar y para estudiar. Entonces, el factor de transferencia para tener las defensas full es la mejor opción. Ahora, este otro producto se llama, ya voy a terminar, se llama TF Boost. El TF Boost tiene una cantidad alta de vitamina C que aumenta la actividad de la CNK. La vitamina D también tiene buena cantidad, que también es una hormona inmunológica, o sea, que produce o estimula la producción de células de defensa. Por eso en pacientes viejos, digamos así añosos, pues lo normal acá en Latinoamérica, en Colombia, es que una persona por encima de 65 años, que uno va y les hace niveles de vitamina D en sangre, casi siempre están disminuidas. Y eso está muy relacionado con el sistema inmunológico. Entonces, no es que si usted le da vitamina D a un paciente, no quiere decir que eso le va a curar el cáncer. Pero si una persona está enferma y tiene la vitamina D bajita, pues aumenta la posibilidad de complicaciones y de avances por la enfermedad. En quimioterapia, el zinc, que tiene el factor de transferencia y el TF Boost, disminuye lo que también deprime las defensas. O sea, en quimioterapia los niveles de zinc bajan y una persona con niveles de zinc bajitos en el cuerpo también tiene su sistema inmunológico desprotegido. Por eso el plus, el factor de transferencia de For Life, ahora viene con zinc, porque aparte de todo lo que tiene maitake, tiene shiitake, que son unos hongos del Japón, tiene IP6, que eso también aumenta el sistema inmunológico, y tiene zinc, porque también está demostrado que los niveles bajitos de zinc deprimen el sistema inmunológico también. Y todo esto está en un sobre. Usted se lo toma y en 2 horas tiene sus defensas full, por si de pronto le va a dar gripa, se le bajaron las defensas, o salió cansado, o está bajito de ánimo, tómese un sobrecito de estos para que sus defensas estén bien y no le entre una enfermedad. Este es el Renuvo, que esto es importantísimo en el control y manejo del estrés oxidativo. Acuérdese que la inflamación crónica por enfermedades autoinmunes inflamatorias, pues también son un lecho importante para la reproducción. Hagan de cuenta que las células de cáncer se encuentran con otra y se empiezan a reproducir, como los seres humanos se reproducen. Hagan de cuenta. ¿Y cuál es el lecho? ¿Cuál es la cama para que ellos se reproduzcan? Las inflamaciones y el azúcar alto. Es una cama doble king, mejor dicho, para las células tumorales para que se reproduzcan. El estrés oxidativo. Disminuye el estrés oxidativo, el Renuvo mejora el eje estrés cortisol inmunidad. Nosotros tenemos un eje también que está muy relacionado unas cosas con otras. Y ayuda en la recuperación post-quimioterapia también, porque disminuye mucho la inflamación después de la quimio, porque ustedes saben que la quimioterapia es un químico que le están poniendo al cuerpo. Y el BioEFA, que son omegas y ácidos grasos, también es importantísimo porque disminuyen la producción de prostaglandina E2 y aumentan la producción de prostaglandina E1, que la prostaglandina E1 es la que es antiinflamatoria. Entonces, los omegas en cáncer y en quimioterapia también deberían de estar indicados y debería de ser obligación. O sea, si usted tiene cáncer o un familiar con cáncer, dele factor de transferencia, dele Renuvo después de que le empiecen la quimioterapia y dele omegas, que es el BioEFA. El tema de la glutamina y el tema de los antioxidantes en cáncer, eso sí, ahí sí discútalo con el oncólogo y con el médico.
O sea, si a mí me dicen, digamos, a mí me dio cáncer hoy o a un familiar le diagnosticaron cáncer hoy, yo le arrancaría factor de transferencia. Después de que le empiecen quimio, le empiezo a dar renuvo, le empezaría a dar bioefa de entrada también, le empezaría a dar proteína, porque va a necesitar mucha proteína como carga o como, digamos, bodega energética o reserva energética para el momento que empiece a perder peso o empiecen las defensas para abajo. Uno necesita músculo. Entonces, una persona que le van a hacer quimio, que tiene cáncer, necesita masa muscular. Entonces, yo le daría factores de transferencia a cantidades muy altas. Le daría el renuvo después de que empiece quimio. Le daría el bioefa cuando le diagnostiquen también. Y le daría la proteína y le daría Nutrastar también para poder tenerlo bien nutrido, bien suplementado con buenos nutrientes para que pueda aguantar de ahí en adelante el resto. Ahora, si uno no tiene cáncer, no tiene que tomar todo esto, porque es que todo esto es para la gente que no tiene cáncer todavía. Todo esto es para prevenir y para ayudar a mejorar ese, digamos, ese lecho, para ayudar a mejorar la base, para ayudar a mejorar el sustento celular sobre el que se soporta toda la salud. Toda la salud. El hecho de que usted esté bien es porque hay un buen soporte celular e inmunológico. El hecho de que usted tenga una enfermedad, ese colchón, eso ya está viejo, lleno de manchas y lleno de huecos y lleno de ácaros y todo eso. Eso hay que limpiarlo. Y si lo puede cambiar, cámbielo. ¿Y cómo se cambia? Cambiando hábitos, cambiando el estilo de vida y suplementándose bien con los mejores productos que hay en este momento en el mundo, que son los productos de Forlar. Muchas gracias por haber estado hasta acá.